ya terminando las exposiciones, los aportes han sido muy valiosos para esta tarea de esclarecimiento, ¿no?, que tan importante alrededor de este tema de la deuda. Así que, bueno, esperemos que mi intervención siga esclareciendo y no oscureciendo. Cuando analizaba el título, ¿no?, de consideraciones políticas al problema de la deuda perpetua, me detuve a pensar en estas dos palabras, ¿no?, perpetuidad, ¿no?, qué palabra fuerte, qué palabra trascendente, y política, ¿no?, qué palabra tan devaluada y, por cierto, malgastada. Pero lo cierto es que tenemos un problema de la deuda como un sistema perpetuo de saqueo, y el problema de la política que hace que este saqueo se perpetúe. Claro, nadie quiere estar condenado a perpetuidad, a perder su libertad para siempre, y mucho menos si es inocente. Y menos aún si además de no disponer de nuestra libertad se nos imponen sacrificios y penurias. Esto me hace recordar y mencionar esa tragedia de Sísifo, ¿no? Sísifo, esa tragedia griega, ¿no? Lo condenaron a perpetuidad, a tener que llevar una pesadísima roca hasta la cima de una colina, y cuando llegaba a la cima de esa colina, esa roca era tirada de vuelta hacia abajo, y ahí tenía que volver Sísifo a ese perpetuo sistema de sacrificio de llevar esa piedra a la cima de la colina y volver a hacerlo. Bueno, no sé si Sísifo era inocente o no, creo que le había prometido algo a los dioses y no había cumplido, pero en definitiva el tipo estaba condenado y nunca ni siquiera le llegaba la muerte para salvarlo. Y como se dijo acá, este sistema de la deuda ha funcionado en los últimos 40 años, sobre todo en los países periféricos, como un castigo parecido al que Sísifo fue condenado. Es decir, nunca salimos de tener que transportar esa pesada carga de intereses y amortizaciones de la deuda. Nunca terminamos de pagarla, y cuando parece que estamos saliendo y hemos llegado a la colina, ha sido tanto el esfuerzo económico que hemos sometido a nuestro cuerpo sísifo, a nuestra estructura económica, que esa piedra se nos vuelve encima y estamos de vuelta entre una recurrente crisis económica que de alguna manera nos vuelve a chocar con una realidad. Y esta es la crisis que se está incubando hoy en la Argentina. Esta es la crisis recurrente que cada tanto enfrentamos los argentinos y que provoca tremendas tragedias sociales, ¿no?, de pobreza, exclusión, marginación, desintegración económica del país. Y entonces es muy importante que sepamos cuáles son las causas, y como se dijo acá, lo dijo tan claro, lo dijeron todos, pero esto en especial, cómo detrás de todas estas cuestiones que hemos visto en los últimos años durante el gobierno del kirchnerismo estaba la deuda detrás. Estaba la deuda detrás. Porque ahora tal vez el discurso tienda a decir, no, las causas de esto es la corrupción, entendida como la corrupción más como un pecado venial, ¿no?, como una corruptela, cuando en realidad el problema es la corrupción, la macrocorrupción, que es este sistema de la deuda del que no hemos salido, ¿no? Ese es el pecado original, ¿no?, si se quiere, de este gobierno. Y nosotros, se encuentra aquí Javier Llores, la mayoría de los trabajos de la deuda los hemos hecho juntos, y él ha sido el maestro mío en este tema, allá cuando nos conocimos en el año 99-2000. Y
Y con Javier escribimos un informe justo cuando el kirchnerismo hace la reestructuración de la deuda ya en el año 2004, que se llamaba O juremos con deuda morir. De alguna manera planteando esto, que no íbamos a salir de la deuda. Claro, y allí apareció como dos opciones frente a la Argentina que salía de la crisis del 2001. Una opción era como pragmática, ¿no? Decir, bueno, no podemos cuestionar el castigo que los dioses nos han impuesto. Y si la piedra la vamos a tener que seguir llevando adelante, pero apostemos a que este Sísifo crezca y se reduzca el peso de la deuda y entonces ya llevarla y hasta la colina y volver no sea tan complicado. En realidad esto esconde una derrota cultural y digamos una suerte de rendición que yo creo que no tiene tanto que ver con una evaluación de, digamos, de poder, político, ¿no? ¿Qué puedo hacer o qué no puedo hacer? Sino más bien tiene que ver con la complicidad que hubo siempre en estos manejos financieros. Y a mí no me resultaba extraño que un presidente como Kirchner, que había fugado 650 millones de dólares públicos del gobierno de Santa Cruz a bancos suizos, no estuviera en condiciones morales y de todo tipo para enfrentar el problema de la deuda, ¿no? Porque, bueno, la deuda es el manejo de un selecto grupo de bancos que no deja de ser los mismos, los que nos prestan de los que reciben los fondos que se fugan de la Argentina. Y nosotros frente a esa derrota y esa complicidad con este negocio de la deuda decíamos, no, vamos a cuestionar el castigo de los dioses. Vamos a tomar todos los argumentos jurídicos que los había, como el fallo del juez Ballesteros, vamos a tomar todos los juicios que había y que con mucha dificultad digamos, llevamos a la justicia, como el caso del megacanje, ¿no? Un latrocinio financiero, una estafa, un fraude como el que nunca registra la historia de la Argentina, lo habíamos llevado a la justicia, bueno, y estamos allí peleándolo, y el gobierno de Kirchner, en vez de pagar o renegociar estos bonos, lo que tendría que haber dicho, señores, estos bonos están siendo cuestionados judicialmente. Esto, vamos a ver si es deuda. Esto por ahora es una operación que está siendo sospechada de fraude. Y bueno, no tuvimos la fuerza política suficiente. Nos ganó el partido de la deuda. Ustedes saben que en Argentina gobernaron los militares, un gobierno cívico-militar, como la dictadura, gobernó el radicalismo, gobernó el pejotismo, pero todos esos partidos en realidad defendieron siempre este interés, de que la deuda no se toca, la deuda no se investiga, la deuda no se audita. Y el gobierno renegoció la deuda y empezó a construir un relato alrededor de esto, ¿no? Del desendeudamiento, de que la piedra se estaba achicando, que Sísifo estaba creciendo. Ustedes saben que el periodista más fogosamente defensor de este gobierno es Víctor Hugo Morales, ¿no? Que en realidad es un relator deportivo, ¿no? Y yo recuerdo siempre una anécdota que contaban allá cuando los relatos de radio eran lo único que se podía escuchar. Yo no había nacido, pero en 1930 jugó un mundial de fútbol en Uruguay y estaban todos los argentinos pendientes en los periódicos, frente a la Nación, la prensa, escuchando la radio. Y claro, el relator decía: avanza Argentina, gol de Uruguay. Avanza Argentina, gol de Uruguay. O sea, perdimos 4-2, pero los relatores siempre nos vendieron otra cosa, ¿no? Y este fue el relato que Héctor lo señaló con mucha calidad, ¿no?
para recaudar, lo del ANSES, el uso de la reserva del Banco Central, la aparición de Vudú. O sea, Vudú, ¿cómo termina Vudú vicepresidente? Porque es el que justamente tenía este plan, o desarrolló este plan. Ojo, el curro de Vudú no es Chicón, el Chicón es un vuelto para Vudú. El curro de Vudú fue la reapertura del canje de la deuda. Ahí les puedo asegurar que se la llevaron, pero con la pala. Bonos que no valían menos del 10% del valor, terminaron valiendo el 60%. Información privilegiada que solo conocían algunos, ¿no? Claro, y toda esta falta de este uso de los recursos, toda esta piedra que se llevaba, no se ponía donde se tenía que poner los recursos. No se invirtió en la cuestión energética, no se invirtió en el transporte, se echó mano a los recursos de las provincias con la coparticipación cada vez más exigua. Y bueno, todo esto fue generando las condiciones de esta crisis en la que estamos hoy, donde bueno, la cosa está muy complicada, hay un cepo cambiario, tienen que recurrir a un blanqueo de capitales para traer dinero sucio. Después de que dejaron fugar de la Argentina más de 90.000 millones de dólares, porque esta es la otra cosa que hay que poner en la balanza. Este fue un modelo que se vistió, se relató de nacional popular, pero generó las condiciones para un vaciamiento tremendo del país. Claro, tuvo suerte. La suerte que tuvo fue que las condiciones internacionales, producto de la crisis financiera, hicieron que muchos especuladores fueran las materias primas y entonces subieron los productos, los commodities que exporta la Argentina y bueno, la Argentina, fíjense, entre el 2004 y el 2012 aumentó casi un 100% los precios de los productos que exportamos. Pero el problema central de esta crisis, como se dijo y lo vuelvo a resaltar, es que suponía, después de la reestructuración del 2005, que la Argentina iba a volver al mercado de capitales. Y la Argentina no pudo volver. Y tuvo que pagar la deuda con fondos propios, exprimiendo a una economía cada vez más complicada. Hoy la Argentina es uno de los países con presión tributaria más alta de toda la región. En estos días se festeja el Día de la Libertad de Impuestos. O sea, estamos en 3 de julio. Y en estos días, creo que hoy o mañana o pasado, es el Día de la Libertad de Impuestos. Porque recién a partir de ahora, los argentinos empezamos a ganar la plata para nuestro ingreso. Porque durante todo este año, estos días fueron para pagar los impuestos al Estado. Fíjense qué brutal es la presión impositiva en la Argentina. Más de medio año de trabajo para pagar los impuestos. Y esto es lo que está generando, bueno, una economía que cada vez se empieza a estancar más, empieza a haber problemas de creación de empleo, empieza a haber problemas en la actividad económica, y bueno, realmente hemos perdido una enorme oportunidad para ir a las causas estructurales que nos generaron esta crisis. Es decir, así como el gobierno no resolvió el problema financiero, y es más, garantizó al sector financiero el pago contante y sonante de sus acreencias, por otro lado también le garantizó lo que yo llamo la continuidad del neoliberalismo, ¿no? Porque esto de que teníamos que pagar la deuda sea como sea, y tuvimos un gobierno de Menem que pagó la deuda con empresas públicas, acabadas las empresas públicas, la deuda se sigue pagando, pero ya no con empresas públicas, sino con recursos naturales de la Argentina.
Y cuando uno mira la matriz productiva de la Argentina, y si las quiero, ya me queda poco tiempo, pero es importante ver cómo las grandes rentas de la Argentina vinculadas a sus recursos naturales están destinadas a ser parte de este circuito de pago de la deuda. Si uno mira la Argentina, digamos, acá hay un pequeño gráfico, ¿no? Si uno mira la Argentina así en grandes macro bloques de renta, está nuestra cordillera con la renta minera, está nuestra pampa con la renta agraria, está nuestro mar con la renta pesquera y la renta petrolera offshore, y está nuestro subsuelo con la renta del petróleo no convencional, del fracking. Si uno mira, este gobierno ha garantizado que todas estas rentas sigan concentradas en pequeñas manos. Esto tendríamos que hacer una charla para explicar esto, y además si uno mira dentro de estos negocios, el negocio de la Barrick en la cordillera, el negocio de Monsanto en la pampa húmeda, el negocio de las petroleras en Malvinas, el negocio de la Chevron con el fracking, alrededor de todo esto hay un pequeño grupo de intereses que tienen nombre y apellido, que se llama Banca Rockefeller. Y esa es la continuidad de los intereses que vienen desde la época de Martínez de Oz. Bueno, para ir cerrando, nosotros, acá se dijo muy bien la perversidad de los mecanismos de la deuda, de la usura. Hay que agregar otro elemento, que es el problema de la fuga de capitales. Acá no nos han prestado nada. Acá han usado la plata nuestra para volvernos a prestar. Esto fue demostrado en la causa Olmos, lo que se llamaba los préstamos back to back, espalda por espalda. Es decir, el banco simulaba un préstamo a una empresa porque tenía un depósito de una empresa argentina que le garantizaba ese préstamo. Y este mecanismo de la fuga de capitales y el endeudamiento es lo que vuelve absolutamente perpetuo la insolvencia de la Argentina para hacer frente a estos compromisos. Por eso esto no tiene solución en este sistema de libre movilidad de los capitales del cual no hemos salido. Fíjense, en el mundo no hay libertad para el movimiento de personas, al punto tal que Francisco I está hoy en Lampedusa, Italia, por el problema de los inmigrantes y de los ilegales, y el problema que se genera por la inmigración. Hay control de las mercaderías en las aduanas, la mayoría de las veces, pero no hay control del movimiento de capitales. O sea, hay una suerte de zona libre, de soberanía que no tienen los estados sobre el movimiento de los capitales. Y esto es, pensándolo en toda, digamos, problemática moderna que vemos avanzar, que se habla del tema de la mafiosidad, de las mafias, de cómo las mafias son las que producen hechos delictivos, narcotráfico, trata de personas. El tema del no control del sector financiero es una suerte de mafiosidad del sistema financiero. Los estados no tienen soberanía y se rigen por sus propios códigos, sus propias reglas. Por supuesto, amparado, como decía Juan Pedro, por la reproducción de los medios periodísticos, que dicen los inversores consideran que, no, es esa mafia financiera que considera que tal cosa o tal otra que tienen que hacer los gobiernos. Por eso, digamos, está en juego luchar contra esta mafia global financiera. Esto es un poco, y está bueno lo que está haciendo el Papa Francisco, ¿no? Limpiando la propia casa. Porque ahí es donde uno que... Yo fui presidente de la Comisión de Jubileo y tratamos el tema de la deuda y instalamos el tema de la deuda en el 2001 y vimos cómo se había generado una legitimación muy fuerte en la sociedad argentina alrededor de que la deuda era un delito. Y realmente, tengo que decirlo,
porque como católico siento que no hemos sido todo lo fuertes que teníamos que ser en el mensaje. Ustedes saben que no es lo mismo el tono con que se digan las cosas, la firmeza con que se digan, que decir las cosas livianamente, ¿no? Y yo siento que nuestra iglesia no ha tenido esa firmeza. Claro, uno lee los documentos y son realmente extraordinarios. Si uno repasa el documento de la Aparecida, es extraordinario. No quiero aburrirlos, no es para aburrirlos, hay que leerlo. Les pido que lean lo que dice de las instituciones financieras, de las empresas transnacionales, de las industrias extractivas y contaminantes, de las asimetrías en el comercio, del problema del impacto de la deuda externa e interna, del problema de la concentración de la renta y la riqueza, realmente del narconegocio, del narcotráfico. Tenemos todos los textos. Creo que lo que nos está faltando es tener esa fuerza y ese énfasis, porque sin ninguna duda estamos frente a uno de los flagelos más grandes que tiene la humanidad, que es la imposición de estas reglas, la imposición de mecanismos de saqueo, que si no los rompemos está en juego no solo la dignidad humana, sino la sustentabilidad del planeta. Bueno, muchas gracias.